No importa quiénes seamos en la vida, siempre seremos recordados por algo, ya sea a través de nuestros amigos o familiares. Alguien siempre tendrá un recuerdo encontrado de nosotros. Legado es un concepto interesante en lo que no importa quién seas, el mundo te recordará, ya sea que seas recordado como parte de los grandes o eventualmente te desvanezcas en el olvido. Siempre habremos dejado una huella en este mundo, ya sea intencional o no intencional. El legado es un tema interesante en la Biblia, especialmente en la porción de la Torá de esta semana. El tema del legado sigue inmediatamente a las historias de la creación. No hay mejor ejemplo en la búsqueda del legado al frente y el centro que en Lech Lecha. El legado de Abraham siempre será recordado, pero ¿fue esa la meta de Abraham desde el momento en que Dios lo llamó de la casa de su padre? En la porción de la Torá de esta semana quiero que examinemos dos historias que arrojan luz sobre el carácter de Abraham y quién era. Dios elige a Abraham para ser el modelo de lo que significa tener una relación especial con Él, para caminar verdaderamente con Él. Sin embargo, ni una sola vez se nos dice por qué Abraham fue elegido en primer lugar. Si hay midrashim que elaboran sobre su personaje, historias que muestran a Abraham confrontando a su padre sobre sus ídolos, él mencionando a las masas cómo sobrevivió ser quemado, pero ninguna de esas historias se encuentran en la Torá. ¿Qué hizo exactamente Abraham, el candidato perfecto para que sigamos su legado? Antes de que podamos abordar nuestra porción para esta semana, volvamos a la porción de la Torá de la semana pasada. Por lo general, cuando leemos el Tanakh, tenemos a hacer dos cosas al leer el texto. Nos aburrimos con las generaciones de quién dio luz a quién y tendemos a simplemente hojear el texto ignorando el hecho de que hay historias que están ocultas dentro de estas genealogías. Yo mismo soy culpable de esto, pero quiero que devolvamos un par de versículos atrás. Justo después de escuchar acerca de Babilonia y la dispersión de las naciones, encontramos las genealogías de Sem, donde oímos de un fallecimiento del hermano de Abraham. Ellos son los descendientes de Teré. Teré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Harán murió antes que su padre Teré en el lugar donde había nacido, en Ur de los Caldeos. Abraham y Nacor tomaron mujeres para sí. El nombre de la mujer de Abraham fue Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor fue Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Iscar, y Sarai era estéril y no tenía hijos. En nuestra primera introducción de Abraham, escuchamos cómo su hermano menor había fallecido antes que su padre. La pérdida de su hermano no es importante en cuanto a cómo la Torá lo recuerda, porque eso no es el punto. Justo después de enterarse de la muerte de Harán, es la acción de los hermanos lo que el texto quiere resaltar. Cada uno de ellos toma para sí esposas, ambas hijas de Harán. Nacor se casa con Milca, mientras que Abraham se casa con Isca, ambas hijas de Harán. Los sabios, incluyendo Rashi, indican que este también era otro nombre para Sara. A primera vista, aquellos de nosotros que nunca hemos leído la Torá probablemente no entenderíamos lo que es tan significativo acerca de esto, pero al leer Deuteronomios nos podría arrojar algo de luz sobre por qué la primera introducción de Abraham es tan significativa. Si unos hermanos viven juntos y muere uno de ellos sin dejar hijo, la mujer del difunto no casará fuera de la familia con un hombre extraño. Su cuñado se unirá a ella y la tomará como su mujer y consumirá con ella el matrimonio levirático. El primer hijo que ella dé a luz llevará el nombre del hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Es aquí donde comenzamos a ver los primeros ecos de las leyes de Yibum. Era un matrimonio deliberato en el que se instituía para salvar el nombre o legado del hermano que había muerto antes de dejar un heredero. Si el marido moría antes de tener un hijo, su nombre y posesión se habría perdido. La ley de Elohim fue dada para evitar que tal cosa sucedería. Las leyes de Gibbon están increíblemente entretejidas en las historias de Abraham y sus descendientes, ya que vemos esta ley una vez más aparecer en las historias de Judá y Tamar, en la que entraremos en más detalles más adelante. En la primera introducción de Abraham, vemos que no le importa su legado. No está interesado en tener un gran nombre o ser recordado. Quería que la memoria de su hermano se mantuviera viva. Entonces se casó con Sara. Sin embargo, ¿qué es lo primero que escuchamos sobre Sara? Y Sarai era estéril y no tenía hijos.
Todo se detuvo rápidamente. Abraham, al tratar de mantener vivo el nombre de su hermano, llegó a un final bastante rápido. No puede tener hijos. Su búsqueda había terminado, incluso antes de que hubiera comenzado. Es aquí donde comenzamos a ver el legado de Abraham entrar en juego. Justo cuando las cosas se ponen oscuras, es cuando aparece una pizca de esperanza. Abraham se fue, como Adonai le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Y Abraham se fue, como Adonai le había dicho, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai su mujer, a Lot su sobrino, y todos los bienes que había acumulado, y a las personas quienes habían adquirido en Harán, y partieron hacia la tierra de Canaán. Después llegaron a la tierra de Canaán. ¿Por qué Abraham se llevó a Lot con él? Lot fue la solución al problema de Abraham. Permítanme hacerles esta pregunta que tal vez nunca hemos pensado. Digamos que nunca hemos leído el Tanakh y llegamos a esta sección. Si Abraham muriera en este momento, ¿quién heredaría el legado de Abraham? Lot. Quiero teorizar que cuando Dios habló por primera vez a Abraham, Abraham tenía la impresión de que Lot heredaría todo lo que Dios le había prometido, pero no era el nombre de Abraham quien sería recordado, habría sido Harán. Entonces, ¿cómo habría funcionado esto? ¿Cómo podría Dios hacer grande el nombre de Abraham si Abraham mismo estaba tratando de hacer grande el nombre de su hermano? A primera vista, estas historias en la porción parecen no fluir realmente entre sí, pero al leer el subtexto podemos captar pistas de que Abraham estaba lidiando con el legado. Justo después de que Dios lo bendijo en la tierra de Egipto, ¿cuál es la siguiente historia que sigue? El conflicto estalla entre los hermanos, Abraham y Lot. Es aquí donde finalmente los vemos separarse entre sí. El texto hace todo lo posible para demostrar que hay un marcado contraste entre Abraham y Lot. Abraham le da a Lot la opción de elegir a dónde quiere ir. Y Lot alzó los ojos y vio toda la llanura del Jordán, la cual era toda tierra de regadío, como un jardín de Adonai, como la tierra de Egipto, como la entrada de Zoar, antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Lot eligió para sí toda la llanura del Jordán y partió Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Hay dos Edén en el libro del jardín. El primero fue puro. Era el santuario de Elohim para que habitara con el hombre. Sin embargo, había otro Edén. También era verde, pero es un Egipto disfrazado. Imita el santuario de Elohim, pero cuando menos lo esperas te atrapa y te mantiene cautivo. Y ahí es donde Lot había elegido vivir. Lot vive por la vista, mientras que Abraham vive por la fe. Es aquí donde la búsqueda de Abraham se detiene una vez más. El legado de Abraham está de nuevo en peligro de ser olvidado. Trató de mantener vivo el legado de su hermano a través de Lot. Ahora que Lot se había separado de él, ya no estaba vinculando el legado de su hermano. ¿Cómo continuaría entonces su propio legado? Dios viene de nuevo a él y nota cómo le habla. Adonai le dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, al sur, al oeste y el oeste, porque toda tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá ser contada. El texto enfatiza la partida de Lot. Abraham ahora no tiene a nadie quien continúe el legado. Elohim una vez más restablece su promesa a Abraham de que sería grande, numeroso y una bendición para toda la tierra. Pero ¿cómo llegaría a ser todo esto? ¿Sería a través de Lot que Elohim bendeciría las naciones de la tierra? Tal vez sería Elíasar a quien Dios levantaría y llevaría el legado de Abraham, como declaró más tarde. Y Abraham respondió: Oh Adonai Elohim, ¿qué me has de dar? Pues continúo sin hijos, y el heredero de mi casa será Elíasar de Damasco. Añadió Abraham: A mí no me has dado descendencia, y he aquí que mi heredero, un criado nacido en mi casa. ¿Dónde está tu promesa, Elohim? Observa cómo es solo Abraham quien habla aquí. En otras palabras, hay un largo silencio donde Abraham está cuestionando a Dios. Sí, lo bendijo con riquezas cuando bajó a Egipto. Su legado vivió con la batalla de los 4 y 5 reyes. Pero ¿dónde está la promesa de Elohim? ¿No vio Elohim a Abraham tratar de tener hijos? Obviamente sabemos cómo termina la historia de Abraham, pero necesitamos leer la historia una vez más con nuevos lentes. ¿Cómo sabe Abraham que se le está diciendo la verdad?
Como último esfuerzo, pide una señal. Abraham nunca estuvo interesado en el oro, las riquezas o la propiedad. ¿Cómo usaría Dios a Abraham sin una familia? Es a través del pacto de las piezas que vemos el plan de Elohim con la familia de Abraham y en última instancia el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. En el pacto de las piezas se le dice a Abraham que sus descendientes sufrirían en Egipto, pero que regresarían a la tierra que prometió. Esto de alguna manera nos habla a nosotros que hemos sido injertados en el pacto de Abraham y se hace eco tan bellamente en las enseñanzas del Mesías. He aquí la hora viene y ha llegado ya, en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. En este mundo sufriremos, pero no temas. Él nos traerá de vuelta a la tierra prometida, el nuevo Edén que fluye leche y miel. La promesa de Dios en Génesis 12, Abraham es un eco de una bendición que ya fue dada tanto a Adán como a Noé. En cierto modo puedes pensar en esta bendición como el intento número 3. Los dos primeros hombres que Dios escogió fueron defectuosos, pero ¿estará Abraham condenado a seguir lo mismo? Después de todo, ¿por qué los constructores de la Torre de Babel fueron disparcidos si tenían la misma ambición de ser recordados? Las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Y él pensaba diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis alfolíes y los haré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes, para muchos años. Descansa. Come. Bebe. Diviértete. Pero le dijo Dios, necio, esta noche van a pedir tu alma. Y lo que tú has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, pero rico no es para con Dios. Como dije anteriormente, cada vez que leemos el Tanakh, tenemos la costumbre de hacer dos cosas: hojear las genealogías y omitir por completo las jornadas de los israelitas. ¿Por qué deberíamos siquiera preocuparnos de por dónde ellos viajaron? Después de todo, la mayoría de las ciudades ya no existen y por lo tanto tenemos problemas para conectarnos con esta parte de las escrituras. Después de la promesa de Elohim que se le dio a Abraham, se nos da un largo y extenso registro de viaje de dónde fue Abraham. Finalmente culminamos en la historia de la hambruna en la tierra y cómo Abraham tuvo que viajar a Egipto, por lo general saltando el registro de viaje que nos dieron. No te culpo, yo mismo también soy culpable de esto, pero al igual que en las genealogías, generalmente hay pequeños detalles ocultos en el texto que tal vez no hemos notado. Después de que Dios le dice a Abraham que salga de su casa, recibimos los registros de su viaje, y Abraham atravesó aquella tierra hasta la encina de Mamre, en las inmediaciones de Siquem. Los cananeos estaban entonces en la tierra, y apareció Adonai a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y él edificó ahí un altar a Elohim, quien se le había aparecido. ¿Alguna vez has notado cómo el libro de Génesis aparece estar obsesionado con los árboles? Génesis 1 al 3 tiene que ver con los árboles que producen frutos se ven a favor. Una vez que Adán y Eva pecan, se nos presentan otros tipos de árboles que tienen espinos y sin fruto. En la tierra los árboles son los que están malditos, no los hombres, pero también está cerca de los árboles que el hombre ha pecado. En la tierra los árboles son los que están malditos, no el hombre, pero también está cerca de los árboles que el hombre ha pecado. Sucedió en el jardín del Edén y se hace eco en la historia de la viña. La palabra para árbol en hebreo es etz. A la diferencia de nuestro idioma español, que parece cubrir solo ciertos tipos de árboles, la palabra hebrea cubre cualquier cosa desde vid hasta arbustos. Génesis 3 conecta a Dios con los árboles ya que son vistos como un símbolo de vida. Tenga esto en cuenta al leer el resto de la Torá y observa cómo Dios siempre está asociado con los árboles, y en la historia de Abraham no es diferente. Justo después de que Abraham va a donde Dios le muestra a dónde va.
a la escena de Mamre. Mamre se escribe con las letras hebreas que son similares a la palabra ver o mostrar, hacer visible. En otras palabras, Dios llevó a Abraham al árbol de ver. Y casualmente, ¿qué dice el texto que sucedió ahí? Abraham vio a Elohim. Después de que nuevamente Dios le confirma su palabra de que sus descendientes recibirían esta tierra, Abraham construye un altar para Dios y continúa viajando. Después se trasladó a la región montanosa al oriente de Betel y extendió ahí su tienda entre Betel al oeste y Hai al este. Ahí edificó un altar a Adonai y invocó el nombre de Adonai. Después partió de ahí y se dirigió progresivamente hacia el Negev. Después de descender a Mamre, va a Betel, que significa casa de Elohim, y monta una tienda de campaña. Luego construye un altar más a Elohim y finalmente va a Negev. Ambos sitios son importantes. ¿Qué pasó en Betel que tenía una tienda de campaña? El Mishkan, el tabernáculo, la escalera al cielo. Es aquí donde Jacob viajó, el que renombró Luz, lo que ahora es llamado Betel. Dios le está mostrando el nuevo Edén a Abraham, y cada paso en el camino Abraham consagra la tierra a Elohim. Después de que Elohim le muestra todo esto, Abraham desciende a Egipto. Es aquí donde las cosas realmente no le van bien. A través del engaño es como Abraham se hace rico al principio, algo que sus generaciones posteriores también imitaron. Tanto Isaac como Jacob, a través del engaño, acumulan riquezas para sí mismo. Abraham luchó al principio, pero en lugar de terminar como Noé o Adán, ¿qué hace? Vuelve a los árboles, y Abraham subió de Egipto hacia el Negev, él con su mujer y con todo lo que tenía, y Lot iba con él. Y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y volvió a sus viajes desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde su tienda había estado al comienzo, entre Betel y Hai, el lugar del altar que había hecho ahí anteriormente, y Abraham invocó ahí el nombre de Adonai. Él hizo teshuva con Elohim una vez más. Dios lo había rescatado, y ahora Abraham regresaría a Elohim y volvería a dedicar su vida. Invoca de nuevo el nombre de Adonai y ofrece sacrificios una vez más. Es aquí donde tanto Lot como Abraham se separan, así como Abraham estaba empezando a perder la esperanza. Nota lo que Elohim le dice: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, al sur, al este y el oeste, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá ser contada. Levántate, anda a lo largo y a lo ancho de la tierra, porque a ti te la daré. Este nuevo Edén sería para Abraham y sus descendientes. Así como el hombre fue hecho de la tierra, así sería la descendencia de Abraham como la tierra. Abraham, al igual que al comienzo del roble de Mamre, una vez más está empezando a ver. Así que Abraham se fue a vivir junto al bosque de encinas de Mamre, que queda cerca de Hebrón. Ahí construyó un altar para Adonai. En el primer lugar donde Elohim se mostró a Abraham, Abraham ahora está regresando al mismo altar y invocando el nombre de Adonai. Pero nota cómo ya no es el encinar de Mamre, sino que ahora está escrito en lo plural, los bosques de encinas de Mamre. Esta es una imagen clara del Edén siendo restaurado. Ahora ya no es solo un árbol al que se encuentra ahí, ahora es múltiples. Al principio era solo Abraham, pero ahora será una multitud de personas. Al principio fue solo Abraham que vio y caminó con Dios, pero ahora es la promesa de Elohim que todos caminaremos con él. Pero, ¿por qué Elohim habría llevado a Abraham aquí para empezar? Relee el pasaje. Hemos oído hablar de una idea similar que se nos ha presentado. Parece que lo hemos hecho. Leamos Génesis 11. Pero aconteció que al emigrar del oriente, encontraron una llanura en la tierra de Sinar y establecieron ahí. Entonces se dijeron unos a otros: vengan, hagamos abodes y quemémoslos con fuego. Así empezaron a usar ladrillos en lugar de piedra y brea en lugar de mortero. Los viajes de Abraham parecen imitar la aventura que tomaron los constructores de la torre. Ambos van hacia el este, pero ¿qué es diferente de lo que hace Abraham? Una vez que los constructores llegaron a su destino, se establecen ahí. Crearon un monumento para que sus nombres sean recordados. Abraham, sin embargo, monta una tienda de campaña. Después de que Dios le dice una vez más que sería grande, ¿Abraham se construye una torre? No.
En lugar de ser recordado, Abraham no tiene interés en construir monumentos elegantes o establecerse, sino que construye un altar y invoca el nombre de Adonai. Esto en parte es la respuesta a lo que significa tener un legado. No se trata de hacer que tu nombre sea genial, se trata de hacer grande el nombre de Elohim. Es a través de este proceso que Elohim hará brillar nuestro legado. Si la tierra sería para él, sin embargo, Abraham sabía que esto vendría en el tiempo de Elohim, no en el suyo. Mientras tanto, él seguía acampando, siempre instalando tiendas de campaña. Fue a través de esto que Dios hizo grande el nombre de Abraham. Fue a través de esto que Elohim bendijo a Abraham. Abraham no estaba predicando el evangelio de la prosperidad, ni le importaba nada de eso. Tratamos de hacer buenas obras o modelar valores piadosos en el mundo, y sabemos cómo se llama eso: Kiddush Hashem, santificación del nombre de Elohim. Nosotros, como Abraham, nos convertimos en modelos de estos valores piadosos, no solo a través de nuestras creencias, sino a través de nuestras acciones como embajadores de Elohim. Y cuando tenemos éxito, es como nuestra propia versión de construir ese altar y gritar Peshem Hashem, en el nombre de Elohim. Es un Kiddush Hashem. No se trata de riquezas, prosperidad o propiedad, se trata de Él. Cuando dejamos a un lado nuestras ambiciones de legado, en cierto modo, estamos haciendo grandes nuestros nombres. No se trata de cómo podemos vernos bien frente a los demás, se trata de asegurarse de que su nombre se levante. Pero a medida que continuamos leyendo, una vez más el pecado duerme en la puerta, porque al igual que la historia de la caída del hombre resuena la viña, aquí también en la historia de Abraham, su jardín del Edén también tiene un eco de la caída. ¿Caerá Abraham como lo hicieron Adán, Caín y Noé? ¿O Abraham finalmente triunfará?